Usa al bufón y engaña al timador. Mansión Malfoy, sala de las columnas de mármol. El silencio en la mansión Malfoy era espeso como una poción mal agitada. Narcisa estaba de pie junto a una ventana, leyendo el profeta con el rostro pálido aún más blanco de lo normal. Pero fue Lucius quien rompió ese silencio con un grito de furia, lanzando el diario contra una estatua de mármol negro que representaba a un antepasado suyo. ¿Quién demonios escribió esto? Quizás deberías preocuparte más por cómo obtuvieron esos detalles, dijo Narcisa, sin apartar la vista de la ventana. Lucius jadeaba, el rostro desencajado. Sus manos temblaban, no de miedo, sino de una furia controlada que amenazaba con desbordarse. El texto, los nombres, los rituales, eso nunca debió salir de esta casa. Entonces no debiste dejarlos por escrito. Era imposible que alguien los robara. Estaban seguros en dentro de estos muros. ¿Quién se atrevería a hacerme esto? No es posible que esto esté pasando. Pues alguien los robó. La voz de Narcisa era tan cortante como el cristal. Lo subestimaste. Subestimaste a quien lo robó. Lucius apretó los puños. ¿Quién fue? ¿Un auror? ¿Un traidor de entre los míos? ¿Alguien de los mortífagos? No fue un auror. La voz de Narcisa bajó de tono. Escucha esto. Ella levantó otro pergamino, uno confiscado por el ministerio y ahora en manos de varios clanes. Lo leyó en voz alta. Los nombres de las concubinas esmeraldas no eran meros registros, eran contratos mágicos de silencio, pero sus firmas muestran trazos idénticos a los utilizados por los herederos Malfoy. El conjuro usado para marcar a cada concubina era de origen romano, pero adaptado por Abraxas Malfoy en el siglo pasado. Lucius se tambaleó, como si le hubieran dado un puñetazo en el pecho. Eso solo está en la sala de archivos familiares. Nadie ha entrado ahí en décadas. Lucius, dijo Narcisa, dejando el diario a un lado y mirándolo con frialdad. Esto no es una filtración, es una operación. Alguien te estudió. Alguien te rastreó. Y alguien está disfrutando arrastrarte por el lodo. Lucius caminó en círculos por la sala. Estaba en guerra consigo mismo. Un lado pedía sangre. El otro, planificación. ¿Qué dice el ministerio? Están preocupados. Algunos te defienden, otros ya están buscando cómo distanciarse. Faye está a punto de iniciar una investigación formal. Esa rata incompetente. Yo pagué su campaña. Y ahora pagará su silencio, otra vez. Solo que será más caro. Un elfo doméstico apareció temblando con una bandeja de pergaminos. Lucius lo ignoró mientras sacaba su varita. Caminó hacia la chimenea y arrojó un puñado de polvo flu. Borgin y Bergs. Y nada pasó, recuerda Lucius, ese local fue destruido, le dijo su esposa. Basilisco silbante. Dijo el señor Malfoy después de escuchar a su esposa. Un rostro envejecido y codicioso apareció en las llamas. ¿Señor Malfoy? Encuentra todos los ejemplares de ese libro. Todos. En el callejón Nocturne, en Noruega, en Bulgaria, donde sea. Quémalos. Paga lo que debas. Y si descubres quién lo imprimió, lo quiero vivo. ¿Y si no es humano? Lucius dudó. Luego, con voz baja y peligrosa, dijo. Entonces lo desmiembras y me envías las piezas. La conexión se cortó. Narcisa lo observó en silencio. Luego, con voz firme, declaró. ¿La niña es Slytherin? Selene Wood estuvo hablando con Draco. ¿Y si sabe algo más? Lucius giró lentamente. ¿Qué sabes de ella? ¿Que es lista? ¿Que es peligrosa? ¿Y que no se comporta como una estudiante de primer año? ¿Y qué propone mi esposa? Propongo, no enfrentarla como enemigo. Al menos no aún. Primero observa. Luego actúa. Lucius asintió lentamente, pero en su interior, ya ardía una única palabra. Venganza. Durante la medianoche en la sala de los menesteres.
La habitación, a petición silenciosa de los 4 reunidos, se transforma en una sala circular de piedra con bancos y una mesa en el centro, con mapas del mundo mágico y un par de estanterías polvorientas. Las antorchas brillan con una luz tenue y mágica. Selene llega puntual. Harry Evans, con los brazos cruzados, la mira con intensidad. ¿Tienes algo que ver con ese libro? Tradiciones secretas de las serpientes. No te preguntamos por casualidad. Selene no se inmuta. Mira a cada uno con calma. Digamos que no soy la autora, pero sin mí no existiría. Ron frunce el ceño. Hermione traga saliva. Harry no aparta la mirada. ¿Por qué lo hiciste? Selene se sienta. La guerra no se gana solo con valentía. También se gana con caos. Si logras que el enemigo no pueda sostenerse, lo dejas vacío, sin ejército, sin apoyo, sin oro, sin fe. Es inteligencia estratégica. Ron por fin alza la voz. ¿Entonces quieres debilitar a los mortífagos desde sus bolsillos? ¿Desde sus casas? Selene lo mira con un brillo ácido en los ojos. Exacto. Voldemort era un genio del miedo, pero sus aliados eran todos ególatras, orgullosos, y dependían de su prestigio. Quita eso, y muchos saltarán del barco antes de que siquiera zarpe. Harry asiente lentamente. Su rostro, sin embargo, es tenso. Pero publicar un libro que expone rituales de sangre, nombres, secretos, eso no es solo estrategia, Selene. Es venganza. ¿Y si es ambas cosas? Responde ella sin titubear. Hermione habla con más calma. Eso te hace objetivo. Lucius Malfoy moverá cielo y tierra para silenciarte. El ministerio ya está presionado. ¿Estás preparada? Selene se levanta, más que otros sí, y bueno, es mejor que los Malfoy tengan que caer temprano. Tú luchas con una varita. Yo, con todo lo demás. Un silencio espeso cae entre ellos. Finalmente, Ron pregunta. ¿Tienes un plan? Claro. Varias fases. Ya sembré el primer escándalo. El siguiente paso es más personal, algo que destruirá el aura de pureza de varias familias. Si caen esas máscaras, se acabó su red de poder. Eso es peligroso, dice Harry en voz baja. Toda revolución lo es. Selene se da la vuelta, caminando hacia la salida. Pero justo antes de desaparecer, se detiene y lanza una última frase. Solo espero que cuando llegue la hora, ustedes estén a la altura de la lucha. La puerta se cierra sola tras ella. Temprano al día siguiente en el pasadizo secreto detrás de la estatua de Gregory el Baboso. Selene se había citado en secreto con Fred y George Weasley en uno de sus lugares favoritos para tratar negocios fuera del alcance de ojos y oídos entrometidos. El aire estaba cargado de especulación, como antes de un gran golpe de suerte o una explosión. Fred cruzó los brazos. George alzó una ceja. Selene sonrió como si ya supiera que los tenía en la palma de su mano. Tengo una idea para una primera línea de muñecos encantados, completamente funcionales, con usos múltiples. ¿Usos múltiples? Preguntó George, medio intrigado, medio asustado. Sí, dijo Selene. Basados en una figura extremadamente popular entre cierto tipo de brujas. Ambos pelirrojos se inclinaron hacia ella, atentos. ¿De quién hablamos? Preguntó Fred. Selene abrió su bolsa y dejó caer sobre la mesa una pequeña figura encantada que se sacudía el cabello rubio y decía. Sonrían, brujitas. Soy Gilderoy Lockhart, el héroe de sus corazones. Fred se quedó tieso. George empalideció. Ambos miraron la figura con horror. Lockhart. Gritaron al unísono, ese bufón. Selene se encogió de hombros, divertida. Es un ídolo. Aunque ustedes no lo entiendan, es popular, y su atractivo literario derrite más de un calzón de bruja. Incluso, y me disculpo de antemano, su madre. Los dos gemelos se quedaron en silencio, el color abandonó sus caras. Y nuestra hermana, murmuró Fred, con expresión de horror.
George se apoyó en la pared. Voy a vomitar, dijo. Selene cruzó las piernas con elegancia. Miren, no es personal. Es negocio. Lo odian, perfecto. Pero la clientela lo ama. Y si vendemos rápido, ganamos mucho antes de que su popularidad se quiebre más. George se enderezó, aún algo verde. Eso suena mal. Pero también muy rentable. Fred asintió. Si los hacemos decir frases sugestivas, mover las cejas, guiñar un ojo, ¿nos volveremos ricos? Eso y más, dijo Selene. Ya tengo bosquejos para variantes de Lockhart aventurero, Lockhart sanador, Lockhart baño de espuma. Detente. Gritaron los dos a la vez, poniéndose las manos en los oídos. Pero eso sí, agregó Selene con tono serio, nada de ponerles marca Beasley. Sus padres no lo entenderían y mucho menos lo tolerarían. Los gemelos se miraron entre sí. Luego, lentamente, sonrieron. ¿Qué nombre sugerís para la línea? Preguntó Fred. Fantasías famosas, edición limitada. Distribución clandestina, código encriptado, venta solo a mayores de edad. Y sí, yo me quedo con un porcentaje de las ganancias. George estiró la mano. Hecho. Aunque aún no puedo creer que nuestra primera figura sea Lockhart. Fred gruñó. Mamá nos va a matar. Selene sonrió con los ojos entrecerrados. No, si lo niegan todo, y la culpan al final a otro pero que no sea yo. Luego de eso la joven Snape salió a tomar el sol de una mañana brillaba con un sol que acariciaba suavemente el césped, las flores silvestres titilaban bajo la brisa. Selene estaba recostada con los brazos detrás de la cabeza, observando el cielo, mientras Luna Lovegood se encontraba sentada en posición de flor de loto, acariciando con cuidado a Maddie, la rana azul celeste con vientre blanquecino y una manchita rosa en la cabeza, como si llevara puesta una boina de terciopelo. Bueno, Luna, dijo Selene, girándose hacia ella con media sonrisa, creo que lo que tú y tu padre llaman snorkax de cuernos arrugados, podría ser un carcasonon, también conocido como monocerus. Oh, dijo Luna, los ojos aún más abiertos de lo normal. ¿Un monocerus? Eso suena como algo que comería flores de cristal. Plinio el Viejo lo describió en sus textos, continuó Selene. Una criatura cuadrúpeda, con un solo cuerno negro en medio de la frente, como un unicornio algo macabro. Pero, tu padre dice que son tímidos, ¿no? Sí, asintió Luna mientras Maddie croaba suavemente. Viven en los bosques helados de Suecia, solo salen durante eclipses de luna y tienen la voz como una campana rota. Entonces no puede ser el mismo, concluyó Selene. El monocerus de Plinio era una bestia feroz de la India. Pero, bueno, puede que el tuyo sea una especie distinta. O una variante de crianza. No es raro que los magos intenten alterar criaturas. Luna alzó la rana y la miró con cariño. Maddie es bonita. Nunca había visto una rana azul celeste con manchita rosa. ¿Qué especie es? Selene sonrió con cierto orgullo. Algunos dirían que es un críptido. ¿Un críptido? Preguntó Luna, ladeando la cabeza como un gato curioso. Selene se incorporó, tomando una ramita con la que trazó un círculo en la tierra. Un críptido es una criatura que muchas personas creen que existe, pero que la ciencia, o en nuestro caso, el Ministerio de Magia, no ha reconocido oficialmente. Como el monstruo del lago Ness, el Yeti, o los Grindylaws veganos. O como los naricesoplete noruegos. Añadió Luna con una sonrisa soñadora. Exactamente, dijo Selene con una pequeña carcajada. La rana Maddie dio un salto, cayó sobre una hoja y miró el mundo con sus ojos sin amarillos. Luna le acarició la espalda con un dedo. ¿Y cómo fue que se comió un duendecillo de Cornualles? Preguntó. Pues, estaba ayudando a Lockhart en clase y uno de esos bichos voló hacia mí. Maddie lo atrapó en el aire como si fuera una mosca. Lockhart chilló más que los alumnos. Fue una escena gloriosa. Mi padre diría que Maddie está bendecida por el espíritu de un antiguo sabio anfibio, comentó Luna. Yo creo que simplemente tiene buen gusto, respondió Selene.
Los duendecillos son como chicles con patas. Ambas se rieron suavemente. Selene se despidió de Luna y con Maddie bien sujeta en su regazo, avanzaba con un aire de superioridad. La rana croaba tranquila, ajena a las miradas desconfiadas de Gryffindor y Slytherin, que parecían más pendientes del pequeño anfibio que de la muchacha que lo portaba. «Tontos», murmuró Selene en voz baja, apenas audible para sí misma. La verdadera amenaza no es Maddie. Al llegar a Lockhart, que posaba para un grupito de alumnas de cuarto y quinto, Selene inclinó la cabeza con cortesía. «Profesor, he notado que muchas de sus admiradoras están en herbología. Quizás, si mostrara un poco de su magia en esa clase, sería un espectáculo inolvidable». «¿No cree?». Los ojos de Lockhart se iluminaron como un niño al que le ofrecen un juguete nuevo. «Magnífica idea, mi querida asistente. Un toque de dramatismo nunca viene mal cuando uno tiene el carisma de un Lockhart». Un rato después, el invernadero estaba lleno. Los alumnos de Hufflepuff y Ravenclaw trabajaban en silencio, bajo la supervisión de la profesora Sprout. De pronto, la puerta se abrió con un estrépito, y allí estaba Gildero y Lockhart, radiante, mostrando todos sus dientes. «Queridos estudiantes», exclamó con voz estentórea. «Hoy, en lugar de una monótona clase de trasplantes, tendrán el honor de presenciar un pequeño truco personal». Selene, desde el fondo, sonrió con satisfacción. Lockhart sacó su varita y, recordando lo que Selene le había enseñado, conjuró una nubecilla sobre su cabeza. Algunos alumnos aplaudieron, otros lo miraron con recelo. Y ahora, un poco de lluvia refrescante. La profesora Sprout entrecerró los ojos. «Profesor Lockhart, esto no es apropiado para un invernadero». Pero antes de que pudiera detenerlo, Selene ya había susurrado un leve refuerzo, sobrecargando el conjuro. De la nubecilla surgió de pronto una tromba. Una lluvia torrencial cayó sobre todos, empapando túnicas, tierra y plantas. Los tejones chillaron, los cuervos corrieron a cubrir sus apuntes, y en cuestión de segundos aquello parecía un aguacero tropical dentro de un frágil invernadero de cristal. Lockhart se preocupó algo que su asistente sintió y Selene le halagó. «En verdad que es poderoso, señor», dijo la pelinegra. Eso infló su ego. En vez de detener el desastre por venir, alzó los brazos como si estuviera en un escenario teatral. «Ah, maravilla de la magia controlada. Admírenme». Un rayo chisporroteó en medio del aguacero, rozó el techo de vidrio y fue a parar directamente contra la varita de la profesora Sprout, lanzándola al suelo con un grito breve. Quedó inconsciente, sus gafas torcidas en la tierra mojada. El aguacero se transformó en un verdadero mini monzón, con ráfagas que arrancaban macetas de raíz, flores rarísimas hechas trizas y libros flotando en charcos de barro. Cuando por fin la tormenta cedió, gracias a un contrahechizo tardío de Flitwick que llegó corriendo al oír el alboroto, el panorama era desolador, cada planta de valor destrozada, cada alumno empapado y el invernadero reducido a un lodazal ruinoso. La profesora Sprout recobró la conciencia unos minutos después. Su expresión era indescriptible, una mezcla de furia, incredulidad y el dolor de ver años de cultivo arruinados. Lockhart, sin embargo, seguía sonriente, saludando como si hubiese terminado un espectáculo. «Oh, cielos, qué éxito tan tormentoso», dijo, mientras los alumnos lo miraban con odio puro. Selene, con Maddie bien cómoda en su regazo, no dijo nada. Solo se limitó a arquear una ceja y mirar cómo el caos se desenvolvía tal y como había planeado. Ese conjuro que le vi hacer el año pasado a Hagrid sirve no solo para bañarse. Lockhart salió del invernadero con paso triunfal, saludando a alumnos empapados como si fueran su público entregado. Su sonrisa brillaba más que el agua que aún goteaba de su túnica. ¡Qué espectáculo! ¡Qué emoción! Sin duda lo escribiré en mi próximo libro», anunció mientras agitaba la capa enlodada con total despreocupación. Los murmullos de odio y rencor lo siguieron hasta perderse en el pasillo. La profesora Sprout, aún con el cabello chamuscado por el rayo, temblaba de indignación. «Esto es inaceptable. Increíble. Voy a exigir sanciones inmediatas». Bufó mientras sus ojos se clavaban, no solo en la figura ausente de Lockhart, sino también en la muchacha que aún permanecía cerca, Selene. El profesor Flitwick, jadeante, Merlín bendito, qué desbarajuste.
exclamó, pero su ceño se suavizó al ver a la joven, que con calma, sacó la varita y empezó a lanzar, reparo, sobre estructuras quebradas, cristales rajados y herramientas arruinadas. Con otro par de movimientos, limpió el barro que cubría mesas y bancadas. Un hechizo más, y varias corrientes de aire caliente salieron de la punta de su varita como si fuera un secador de peluquería gigante. «Oh, gracias, Selene», dijo un Ravenclaw que se sacudía las mangas antes empapadas. «Cuidado, que os despeino, Bones», se burló otro tejón, mientras Susan trataba de cubrirse. Sprout apretó los labios con fastidio. Su mirada acusadora se posaba sobre Selene como si hubiese sospechas no formuladas. «Vaya, buen trabajo, señorita Wood», Flitwick declaró. «¿Pero qué hace acá usted?», cuestionó el semiduende. «Que yo sepa, no le toca clases de herbolaria a su casa hoy». Selene se limitó a asentir. «Sí, profesor. Como asistente de Lockhart voy a donde va y bueno, pensé que sería una forma fácil de ganar puntos extra para mi casa, y bueno, ya que el espectáculo salió tan mal, alguien tenía que arreglarlo». El ceño de Flitwick se alzó con sorpresa. ¿Asistente de Lockhart? Vaya, no lo sabía. Su voz se mezclaba con una mezcla de intriga y genuino respeto. Selene sonrió muy poco, lo suficiente para parecer humilde. Un tejón tímido levantó un libro destrozado. ¿Podrías arreglar esto? Selene lo miró, tomó el volumen con delicadeza, y tras un reparo, las páginas se cerraron en perfecto orden, como si nunca se hubiesen mojado. El tejón le sonrió agradecido. Eso bastó para que varios más se acercaran con pergaminos empapados, plumas estropeadas y apuntes llenos de barro. Selene los fue atendiendo uno por uno, hasta que, al final, todos se habían beneficiado de su buena voluntad. Cuando terminó, guardó la varita con un movimiento grácil y recogió a Maddie, que croó satisfecha. Nadie notó cómo, en medio de la confusión, Selene también había guardado en su bolso varias plantas raras, raíces en peligro, semillas que Sprout cuidaba con celo, y hasta un brote de mandrágora aún en pañuelo protector. Con pasos ligeros y la mirada de Sprout aún clavada en su espalda, Selene salió del invernadero. Y aunque la profesora estaba decidida a llevar una queja a Dumbledore, ya era demasiado tarde. Selene se había marchado contenta, más rica en plantas raras y con la imagen pública de ser la asistente útil, que compensaba los desastres del vanidoso Lockhart. Reunión en la sala de profesores. La sala estaba cargada de olor a té y pergamino. Sprout todavía tenía parte de la túnica chamuscada y hablaba con los brazos cruzados, golpeando el suelo con el pie. «Exijo sanciones inmediatas. Ese hombre es un peligro público y la señorita Wood, ella también debería ser investigada». McGonagall arqueó una ceja tras sus gafas cuadradas. «Pomona, ¿estás sugiriendo que la alumna tuvo responsabilidad directa? Según lo que se comenta, fue la única que intentó reparar algo. ¿Y no os parece sospechoso?», bufó Sprout. «¿Cómo es que de pronto sabe de hechizos reparadores tan avanzados, aire caliente como un horno, y hasta secó libros mojados? Y todo sin despeinarse». Flitwick carraspeó, alzando su pequeña estatura sobre un cojín. «Oh, pero eso demuestra precisamente habilidad controlada. Nada fuera de lo común para una estudiante con disciplina, y debo decirlo, estaba impresionado, aparte que ella desde que escapó de ese orfanato aprendió y practicó todo lo que pudo, algo que aún entre los sangre pura no hacen». El ambiente se tensó cuando Dumbledore, que había escuchado en silencio hasta ese momento, entrelazó las manos sobre la mesa. Sus ojos azules brillaban tras los lentes de media luna. «Veamos», dijo con calma. «Lockhart es, sin lugar a dudas, el responsable del incidente. Fue él quien desató la lluvia en un invernadero cerrado». Sprout asintió vehementemente, satisfecha. En cuanto a la señorita Wood, Dumbledore dejó un pequeño silencio, que heló a más de uno. «Me parece positiva su acción e internamente piensa que una serpiente sea útil y no cause un desastre. Sus hechizos», dice el directo, aunque prácticos, no son motivo de alarma. Trucos mundanos, casi diría, sería una buena sirvienta. Se imaginó el director a Selene con traje de sirvienta doméstica, un puesto sin poder o influencia, cosa buena para una Slytherin. Sprout abrió la boca para replicar,
pero se contuvo al ver cómo Albus acariciaba su barba con un brillo astuto en los ojos. Así pues, concluyó el director, se le hablará al profesor Lockhart. Necesita límites muy claros, o su entusiasmo acabará por destruir la mitad del castillo. McGonagall bufó algo parecido a una risa seca. Si es que no lo hace ante su ego. Y en cuanto a la señorita Good, Dumbledore miró directamente a Sprout, yo diría que corresponde otorgarle puntos por su ayuda. Hogwarts necesita ejemplos de estudiantes que sepan manejar la adversidad con ingenio. El murmullo de desacuerdo de Sprout se perdió entre los comentarios de aprobación de Flitwick. Snape, que había permanecido en un rincón con los brazos cruzados, no dijo nada, pero su ceja se arqueó apenas al escuchar la resolución. Era difícil discernir si lo divertía o lo irritaba. La reunión terminó con la sensación de que el caso estaba cerrado, al menos oficialmente. Pero mientras todos abandonaban la sala, Dumbledore permaneció sentado unos segundos más, pensativo. Interesante muchacha, murmuró apenas audible. Muy interesante. Un tiempo después en el despacho del director. El despacho olía a pergamino y cera de velas. Lockhart se miraba en el cristal de un armario como si fuera un espejo, ajustándose la capa color celeste con destellos dorados. Ah, querido director, qué velada memorable. Dijo con su sonrisa de dientes perfectos. ¿Ha visto las caras de los alumnos? Todos quedaron asombrados. Ya imagino los titulares, Lockhart doma tormenta dentro de invernadero de Hogwarts. Dumbledore, tras su escritorio, mantenía una expresión grave. Profesor Lockhart, no estamos aquí para celebrar. Sus acciones han puesto en riesgo a estudiantes y profesoras, además de destruir la labor de años en el invernadero. Lockhart rió suavemente, agitando la mano como quien espanta a una mosca. Oh, vamos. Pequeños daños colaterales. Nada que no arregle un poco de magia restauradora, ¿cierto? Lo importante es el espectáculo, la inspiración. La gente necesita héroes, y ¿quién mejor que yo para encarnar esa esperanza? Dumbledore lo observó largo rato, como quien contempla un muro que no piensa moverse. Lo que necesita Hogwarts son profesores responsables, no artistas de la improvisación. Exactamente. Exclamó Lockhart, creyendo coincidir. Y yo, querido director, soy un artista del corazón y la varita. La mirada de Dumbledore se endureció apenas, aunque sus labios se curvaron en una sonrisa casi imperceptible. Veo que mis palabras no han sido del todo comprendidas. Quizás el tiempo y la experiencia le den más claridad. Oh, sí. Respondió Lockhart, levantándose con aire triunfante. Siempre un honor recibir sus felicitaciones, director. Cuando salió, Dumbledore suspiró y murmuró. Un muro con cabellos perfectamente peinados. Mientras tanto en la biblioteca. Selene hojeaba un libro de herbología oscura cuando Ginny Weasley, con paso inseguro, se le acercó. La pelirroja torcía las manos y carraspeó antes de hablar. Hola, Selene. Yo, quería preguntarte. Selene levantó la vista con esa sonrisa pícara que ponía nerviosos a medio Hogwarts. ¿Quieres consejos románticos, pelirroja? El rubor subió como fuego al rostro de Ginny. Antes de que pudiera responder, la señora Pince, la bibliotecaria, levantó la cabeza bruscamente. Silencio en la biblioteca. Pero el silencio duró poco, pues en ese momento entraron McGonagall y Sprout. Señorita Good. Señorita Weasley, dijo McGonagall, con su tono cortante. Sprout frunció el ceño, mirando a ambas con sospecha. ¿Y qué estaban tramando ustedes dos? Ginny abrió mucho los ojos, presa del pánico. McGonagall, aunque rígida, no parecía compartir la sospecha de su colega, conocía a Ginny y la consideraba más bien tímida que revoltosa. Selene, sin perder su picardía, replicó. Nada indebido. Solo iba a enseñarle a esta dulce pelirroja cómo poner contento a su hombre. Ginny dejó escapar un chillido de vergüenza, tapándose el rostro con las manos, mientras las profesoras la miraban como si hubiera perdido la cordura. Selene, disfrutando del momento, añadió con un tono casi didáctico. Creo que sería yo una buena fuente,
pues el material de esta biblioteca sobre sexo es de antes del descubrimiento de América. Lo básico lo aprendí cuando me llevaron al zoológico a ver la jaula de los monos, pensé que peleaban, hasta que luego, en una granja, vi toros en estro. Hubo un silencio sepulcral. La bibliotecaria, McGonagall y Sprout estaban con la boca abierta, incapaces de procesar lo que acababan de escuchar. Finalmente, McGonagall cerró los ojos, contuvo un profundo suspiro y murmuró: Merlín nos proteja, y Hogwarts servía de murmullos. ¿Escuchaste lo que dijo Selene Wood en la biblioteca? Susurraban dos Ravenclaw, con los ojos como platos. ¿Qué aprendió de los monos y de los toros? Rió un Hufflepuff, provocando carcajadas y miradas indignadas de otros. En los pasillos, algunos repetían las palabras con tono burlón, otros se escandalizaban como si fuera lo peor oído en el colegio. Los Gryffindor se dividían entre defender a Ginny o bromear sin piedad, mientras en las mazmorras los Slytherin encontraban en Selene un motivo más para elevarla como figura temida y envidiada, pues pocos habían logrado que la jefa de los leones estuviera pasmada. McGonagall caminaba tiesa, con el ceño más apretado que nunca, intentando contener los daños. Sprout murmuraba que esa chica solo traería problemas, y la señora Pince vigilaba cada mesa de la biblioteca como un halcón. La noche cayó en la torre de Gryffindor. Ginny, acurrucada en su cama con las cortinas corridas, sacó de debajo de su almohada aquel cuaderno extraño. Lo había encontrado entre sus cosas al desempacar, pero no recordaba que su madre lo hubiera comprado. Abrió la primera página en blanco, suspiró, y con un temblor de manos escribió: Hoy fue terrible, todos se ríen de mí. Para su sorpresa, la tinta desapareció al instante. Los ojos de Ginny se abrieron de par en par. Unas palabras nuevas comenzaron a aparecer con una caligrafía elegante. Cuéntame más, Ginny. Soy Tom. Ginny se llevó la mano a la boca, asustada y fascinada al mismo tiempo. Un diario que responde. Susurró. Las páginas parecieron escucharla. Sí. Estoy aquí para escucharte. Para ser tu amigo. El corazón de Ginny latía con fuerza, y poco a poco se inclinó sobre el diario, comenzando a contarle entre lágrimas todo lo ocurrido. Mientras la tinta se deslizaba en aquel cuaderno encantado, una mancha oscura se estiró en la pared detrás de Ginny. Tenía forma de sombra líquida, y por un instante dos ojos rojos brillaron desde dentro de ella. Luego, sin ruido, se deslizó fuera de la habitación, moviéndose por corredores y muros como un espectro sin cuerpo. La sombra descendió hasta las mazmorras, donde Selene, ya sentada en su cama, sintió un escalofrío recorrerle la piel. Sus labios se curvaron apenas. Así que al fin despiertas, parte de Voldemort. La sombra se alzó, moldeándose hasta parecer un ninja Khan arrodillado frente a ella. No habló, pero en la mente de Selene resonaron imágenes: Ginny Weasley, el diario, los ojos rojos, y una serpiente gigante deslizándose bajo el castillo. Selene cruzó las piernas, recargándose en los cojines como si recibiera un informe rutinario. El basilisco, interesante. Las arañas espías que tengo escondidas pronto le sentirán y huirán pronto. Pero yo puedo aprovecharlo. Una bestia así tendría gran valor en el mercado interdimensional. La sombra inclinó la cabeza en señal de obediencia antes de desvanecerse en la oscuridad. Selene, sola, acarició su cuello y sonrió con aire depredador. El juego apenas comienza. Selene abrió su espacio Pocket, ese gran recurso que usaba como almacén privado, fábrica o sala de entrenamiento. Sus dedos se movieron con precisión quirúrgica hasta sacar 4 muñecos de tela, perfectamente bordados, con cabellos de lana que imitaban a Hermione, Harry, Ginny y Ron. Al sostenerlos, sus labios dibujaron una sonrisa depredadora satisfecha. Sombra Khan, a mí, ordenó con firmeza. Como si fueran parte del aire, varias sombras ninja emergieron, inclinándose en señal de obediencia. Selene les explicó sus instrucciones en un susurro casi musical, pero sus ojos brillaban con malicia. Cada sombra tomó un muñeco y desapareció, deslizándose sin ruido por los muros del castillo. Al amanecer en la torre de Gryffindor. Hermione dormía plácida hasta que una voz suave comenzó a repetirse en su oído. Te amo, Hermione. Te amo, Hermione. Te amo,
Hermione. Ella abrió los ojos lentamente y se quedó petrificada. Entre sus brazos, abrazaba un muñeco con la cara de Ron, como si fuera su osito de peluche favorito. Merlín bendito. Susurró, arrojando el muñeco con un salto hacia atrás. Parvati, Lavender y Faidambar estaban sentadas en sus camas, con los ojos brillando entre la sorpresa y la diversión contenida. ¿Eso es lo que yo creo que es?, preguntó Parvati con una sonrisita. Se veía tan romántico, dijo Lavender, entre risitas. Fay intentaba contener la risa tapándose la boca. Hermione, roja como un tomate, trataba de explicarse sin éxito. En el dormitorio de los chicos. Mientras tanto, en la otra habitación, Dean Thomas y Seamus Finnegan apenas podían respirar de tanto reír al ver a Ron abrazado con fuerza a una muñeca de Hermione, que no dejaba de repetir. Eres mi todo, Ron. Te amo, Ron. Esto no es mío. Gritó Ron con la cara roja como un pimiento, intentando aplastarla contra la almohada para silenciarla. Por si fuera poco, Harry despertó sobresaltado al escuchar en su oído. Te amo, Harry. Te amo, Harry. Y vio que entre sus brazos estaba una muñeca con la cara de su amiga pelirroja. Harry lanzó un quejido, completamente confuso. Ginny, en su propio cuarto, vivía la misma situación, con un muñeco de Harry que la llamaba con dulzura. La pobre se quedó muda, alternando entre la risa nerviosa y un rubor imposible de ocultar. La explosión. A la misma hora, dos gritos idénticos tronaron desde diferentes rincones de la Torre de los Leones. Selene. Hermione y Ron habían explotado al unísono, sus voces resonando por las escaleras como rugidos gemelos. En las mazmorras, Selene, que ya estaba desayunando un trozo de pan tostado con total calma, solo sonrió con autosatisfacción al escuchar el eco de sus nombres. ¡Qué dulce música matinal!, murmuró, mientras las sombras se disolvían a su alrededor. La confrontación en el gran salón sucedió cuando el heredero Malfoy vio a Lagud. Draco Malfoy, con el ceño fruncido y los puños apretados, se plantó frente a Selene. «Ese libro», espetó con voz airada. «¿Cómo te atreviste a hablar de esas concubinas Esmeralda? Exijo una explicación inmediata». Selene alzó una ceja, su expresión más cercana a la burla que a la disculpa. Iba a responder con alguna ironía, cuando su mirada captó algo más interesante. Hermione y Ron irrumpían en el gran salón como dos depredadores cazando a su presa. La serpiente sonrió de medio lado. Con un movimiento tan inesperado como brutal, sujetó a Draco por el hombro y lo empujó directamente hacia los dos Gryffindors. «Oye», chilló Draco al ser lanzado. Hermione y Ron, en su furia, parecieron más gatos saltando sobre un pescado recién lanzado al suelo que dos dignos estudiantes. El choque los dejó enredados en brazos y piernas, mientras Selene aprovechaba el desconcierto para salir disparada hacia la puerta. Pero la suerte no estaba de su lado. Apenas unos pasos después, se topó de frente con Harry, y a un costado, Ginny le cerraba el paso. «Ahora sí», dijo Harry con seriedad, tensando la varita. Selene entrecerró los ojos, midiendo la situación. Estaba cercada, pero no atrapada. Con un movimiento teatral, sacó de su bolsillo lo que parecía una simple bola de papel arrugado. «Bomba de humo», gritó con voz triunfal. La bola explotó en una nube negra y espesa que cubrió todo el lugar, provocando gritos, toses y un caos instantáneo. «No se puede usar magia en los corredores», bramó Filch, que había corrido al escuchar el alboroto. Una voz burlona se elevó desde dentro de la humareda. «En primer lugar, esto es el gran salón, y segundo, no fue magia. Fue un truco ninja». El humo se disipó y Selene había desaparecido sin dejar rastro. No mucho después, la confusión fue mayor cuando los profesores recibieron reportes de los estudiantes que habían despertado con los muñecos parlantes, los cuales confiscaron para ser examinados. Sprout agitaba el uno, que todavía repetía en voz chillona: «Te amo, Ron». «¿Qué clase de brujería indecente es esta?». McGonagall apretaba los labios, visiblemente molesta, y depositó otro muñeco, esta vez con el rostro de Ginny, sobre la mesa del profesorado.
Son idénticos, pero cada uno parece ligado a un estudiante en particular. Flitwick se ajustó las gafas, curioso, examinando las costuras como si fueran un artefacto fascinante. Un encantamiento de imitación muy elaborado, pero no percibo rastros mágicos comunes. Eso es porque esto no tiene usa magia para hablar, por decirlo así, declaró el maestro de pociones, solo un artilugio mogul funcional. Eso es imposible, dijo Minerva, la tecnología no sirve en Hogwarts. Lo que usa electricidad por lo general no, pero la mecánica o en este caso electrónica básica sí puede hacerlo, aclaró Severus. ¿Y cómo sabes eso?, preguntó Flitwick intrigado. Yo vivo en el mundo mogul cuando estoy de vacaciones y en pocas palabras veo y escucho cosas las cuales ustedes no saben. Tú nunca has visitado el mundo mogul, ¿verdad, Flitwick? El semiduende asintió con la cabeza. Y tú, Minerva, nunca volviste a él, eligiendo cortar todo contacto con tu anterior vida, Minerva. La jefa de la casa de Gryffindor recordó cómo dejó atrás al hombre mogul que amaba, pues no quería ser una mujer resentida como su madre, que vivía entre muggles y no con magos y brujas, pues con quien se casó le puso como condición dejar atrás la magia. Desde que me gradué de Hogwarts nunca más volví al mundo no mágico, dijo la profesora. ¿Quién pudo hacer esto?, cuestionó Flitwick. La sospecha se posó naturalmente sobre Selene, según la jefa de casa de los tejones y la de los leones. Sin embargo, cuando el tema llegó al despacho del director, Dumbledore soltó una carcajada suave tras su barba plateada. Vamos, queridos colegas. Esto huele a broma de los gemelos Weasley, dijo con tono jovial. Después de todo, ¿cómo podría la señorita Wood entrar en la torre de Gryffindor, visitar 3 habitaciones distintas y colocar estos muñecos sin ser vista? Sprout bufó con desconfianza. McGonagall se quedó rígida, claramente dudando. El buen director no quiso escuchar más sobre esos muñecos y ordenó que se los devolvieran a los estudiantes. Mientras tanto, Snape se mantenía en un silencio impenetrable, su rostro pétreo como una máscara. Pero bajo la mesa, usaba toda su disciplina en oclumancia para contener la risa a punto de desbordarse. La imagen de sus leones favoritos abrazando muñecos de amor era demasiado deliciosa como para borrarla pronto. En esa noche, Ginny se encorvó sobre su cama, las cortinas de su dosel cerradas, una vela temblorosa iluminando su rostro. El diario descansaba abierto sobre sus rodillas. Todavía estaba mareada por la humareda negra, los gritos en el gran salón y la misteriosa desaparición de Selene Wood. Con un suspiro, Ginny tomó la pluma y escribió. Hoy pasó algo raro. Selene usó algo que llamó bomba de humo. Dijo que era un truco ninja. Las letras tardaron apenas un segundo en aparecer, trazadas con la caligrafía elegante y segura de Tom Riddle. ¿Un truco ninja? ¿Qué es un ninja, Ginny? La niña se mordió el labio, pensativa. Recordó aquellas noches en la madriguera cuando su padre aparecía con cosas muggles, películas, revistas y juguetes prohibidos que él encontraba fascinantes. Entre ellas, había visto en un televisor prestado unas cintas que hablaban de esos enmascarados del Japón. Ginny comenzó a escribir con entusiasmo. Espías súper secretos de Japón. Como magos oscuros, pero en el mundo mogul. Se mueven sin que nadie los vea, como fantasmas. Pueden desaparecer en las sombras, o camuflarse tan bien que parecen parte del paisaje. Como si usaran un hechizo de invisibilidad, pero sin varita. Usan ropas oscuras, casi siempre negras, para poder esconderse mejor por la noche. Y llevan un montón de armas raras, como espadas cortas, shurikens, que parecen estrellas de metal para lanzar, y cuerdas para trepar. Son expertos en infiltrarse en lugares, robar información o incluso hacer desaparecer a gente importante sin dejar rastro. El silencio en la habitación se volvió espeso. Ginny esperó la respuesta, y cuando apareció, el tono de Tom era distinto. No burlón, sino calculador, frío, intrigado. Interesante, criaturas muggles que emulan el arte de la invisibilidad y el asesinato. Dices que Selene usa estos métodos, sin varita, sin encantamientos. Eso no es mera fantasía. Podría ser útil. Las letras siguientes se formaron más despacio, como si Tom meditara en cada palabra. Ginny, cuéntame más sobre esos ninja. ¿Cómo piensan? ¿Qué juramentos cumplen? ¿Son leales a un maestro,
o actúan como sombras libres? Ginny tragó saliva. La emoción de contarle algo que parecía asombrar a su amigo se mezclaba con un escalofrío que le recorrió la espalda. La tinta parecía más oscura que de costumbre, como si absorbiera la luz de la vela. Y en la pared detrás de ella, apenas visible, una sombra alargada se movió un instante, como si hubiese escuchado aquella conversación. Ginny apoyó la barbilla en su mano, pensativa, y escribió con trazo apurado. Los ninjas tienen un código de honor, algo así como un juramento de lealtad a su clan o maestro. Es como cuando nosotros, los de Gryffindor, nos apoyamos mutuamente. Pero también actúan como sombras libres, lo que significa que pueden tomar decisiones por sí mismos y no siempre están atados a un solo maestro. La pluma raspaba con más rapidez, como si las ideas fluyeran sin control. Vivir en las sombras, morir en las sombras es el destino de un ninja. Sus actos son vistos como malvados y necesarios. A veces son héroes, otras villanos, según su contrato o lo que crean conveniente para cumplir su misión. Por un momento, el diario permaneció en silencio. La vela parpadeó, y Ginny pensó que quizá Tom no tenía nada que decir. Pero entonces, las letras brotaron con violencia, la tinta oscura como sangre recién derramada. Un código de honor, lealtad al clan, pero también libertad individual. Lealtad y traición en un mismo cuerpo. Una vida en las sombras, destinada a morir sin gloria. Fascinante. La caligrafía apareció y solo estaba escrita las palabras curioso y gracias. Tom tenía pensamientos más complejos. ¿Acaso no es esto lo que siempre he querido que sean mis caballeros de la muerte? Sombras que obedecen, pero también serpientes que se arrastran, esperando el momento de morder a mis enemigos. Quizás, me gustaría saber si mi otra parte logró tener un ejército así de formidable. Tal vez los mugles, sin magia, sean más peligrosos que los magos crean. Curioso que las sombras son un arma tan letal como cualquier maldición, pensó Tom. Ginny estaba contenta de haberle ayudado a su amigo. La tinta se agitaba en las páginas como si respirara. Ginny, escribió Tom con letras firmes, me hablaste de esa Selene Wood. Dices que aparece y desaparece como una sombra, ¿verdad? Eso me interesa mucho. Ginny mordió su pluma antes de contestar. Sí, es rara. Nadie sabe de dónde salió. Pero todos la ven como peligrosa. Aunque también ayuda, como hoy en herbología. Entonces observa. Escucha. Cuéntame lo que hace, lo que dice, a quién se acerca. No es una orden, Ginny, solo un juego entre tú y yo. Como ninjas. ¿Quieres ser mi ninja? El corazón de Ginny se aceleró. ¿Tu ninja? Sí. La respuesta del diario llegó como un susurro que se enredaba en sus pensamientos. Bien. Las sombras de Hogwarts son profundas, y yo necesito ojos. Más tarde, en los invernaderos, Selene revisaba las macetas húmedas después del desastre que Lockhart había provocado con sus ridículas recomendaciones. Unos cuantos hechizos simples y todo el lugar había quedado impecable. Susan Bones se le acercó con una sonrisa tímida. Oye, gracias por lo que hiciste. Si no fuera por ti, estaríamos nadando todavía en barro. Selene agitó la mano con indiferencia. Oh, no es nada. Como su asistente, alguien tenía que limpiar. Varias cabezas se volvieron hacia ella. A pesar de los rumores, muchas alumnas, Susan incluida, aún suspiraban por Lockhart y sus supuestas hazañas contra vampiros y hombres lobo. Susan, curiosa, preguntó. Pero, ¿dónde aprendiste esos conjuros? Una parte, leyendo la biografía de Newt Scamander, respondió Selene sin titubear. Los alumnos presentes se miraron sorprendidos. Susan ladeó la cabeza. ¿Newt Scamander? El de las criaturas mágicas, ¿y eso te enseña a limpiar desastres? Selene sonrió con ironía. Ir por selvas, desiertos y pantanos en busca de criaturas mágicas te puede dejar muy mojado y sucio. Créeme, hechizos de secado y limpieza son más útiles que las florituras para impresionar a un público. Los murmullos crecieron entre los alumnos, más atentos que nunca. Por ejemplo, continuó, mientras acariciaba distraídamente una hoja húmeda,
El encanto para purificar agua puede usarse también para purificar la sangre de ciertas impurezas. Pero los conjuros médicos comunes son como pintar un muro roto en ciertos casos. No solucionan la grieta, solo la esconden. Por eso decidí aprender todo lo posible por mi propia cuenta, en especial cuando no tenía a nadie que me enseñaba. Susan, algo asombrada, asintió con lentitud. Entonces Selene, con voz apenas audible, soltó como si hablara para sí. Como sabrás, creo escapé de un orfanato en Irlanda donde querían venderme como un juguete sexual viviente, para pervertidos. Tenía magia y bueno, la usé para escapar, fue solo suerte, pero no sabía cómo aplicarla en otras circunstancias. Un silencio incómodo se extendió. Algunos pensaron que era una exageración, otros que era verdad. Susan solo pudo susurrar. Eso es horrible. Selene alzó la vista, sonriendo de un modo extraño. Lo es. Pero sobreviví. Y ahora sé que la magia no es solo espectáculo. Es vida o muerte. Mientras tanto, en la otra punta de Hogwarts, Ginny apretaba fuerte el diario contra el pecho. La voz de Tom resonaba en su mente como un eco suave pero firme. Observa. Cuéntamelo todo. La verdad de esa muchacha es más oscura de lo que muestra, y yo quiero cada sombra. Las letras surgieron como siempre, pero esta vez la caligrafía de Tom parecía más incisiva. Ginny, si vas a observar a Selene, debes recordar cada gesto, cada palabra. No basta con mirar, debes grabarlo en tu mente. ¿Cómo lo hago?, escribió la pelirroja, nerviosa. Te enseñaré un truco sencillo, imagina tu memoria como un libro. Cada vez que veas algo, colócalo en una página. Repásalo antes de dormir. Si lo haces bien, nada se te borrará. ¿Como si fuera mi propio diario secreto? Exacto. Y yo seré el guardián que te ayudará a que ese libro nunca se cierre. Ahora, observa a Selene, cuéntame todo lo que veas. Cada detalle puede ser importante. Ginny tragó saliva. Por primera vez se sintió menos una niña y más, una aprendiz. Lo que ni Ginny sospechaba era que Selene ya estaba al tanto de su nueva sombra. Sus ninjas oscuros, esas proyecciones etéreas que solo ella parecía manejar, y pequeñas arañas comunes le habían contado de la vigilancia. Y en vez de huir, decidió dar espectáculo. En medio del pasillo, frente a Susan Bones y un par de alumnos curiosos, Selene alzó su varita con elegancia. Una ráfaga helada emergió y un montoncito de nieve apareció en su palma. Susan abrió los ojos sorprendida. ¿Es para una guerra de bolas de nieve? Selene negó con un gesto divertido. No, es para hacer raspado. Un refresco mogel, hecho de hielo troceado o rallado con jarabe de sabores. Algo muy útil en verano, aunque en Hogwarts nadie parece pensarlo. Risas y murmullos rodearon la escena, mientras Ginny anotaba cada detalle en su memoria mental, siguiendo las instrucciones de Tom. Selene, sin dejar de sonreír, continuó. Verán, no todo es magia. Entre los muggles debes aprender ciertas cosas si quieres sobrevivir. Por ejemplo, tener fuerza en los brazos para levantar tu propio peso, útil para salir de un agujero o escapar de un derrumbe. También encender fuego sin fósforos ni encendedor, o reconocer dónde está el norte mirando el sol o las estrellas. Susan, intrigada, preguntó. ¿Y tú aprendiste todo eso sola? Selene ladeó la cabeza. Lo aprendí porque si no lo hacía, estaría muerta. Luego, con un brillo pícaro en los ojos, cambió el tema repentinamente. Dime, Bones, ¿sabes qué es el volay playa? Susan parpadeó confundida. ¿El qué? Un juego mogel, en la arena, bajo el sol. Saltar, golpear, gritar, vivir. Selene alzó la mano y la nieve en su palma se transformó en un diminuto balón blanco que botó en el aire antes de deshacerse en vapor. Los alumnos soltaron exclamaciones. Ginny, a un costado, seguía grabando todo mentalmente, sintiendo la voz de Tom susurrando en su mente. Interesante. Esa niña no solo sabe magia, lleva el mundo mogel en la sangre. Obsérvala más de cerca, Ginny. Quiero cada secreto. El volay playa, en Hogwarts.
No había clases esa tarde, y Selene convenció a un buen grupo de alumnos de salir hacia la orilla del lago. Caminaba con aire seguro, como si supiera que cada paso suyo sería seguido. Las profesoras Sprout y McGonagall, al notar el inusual éxodo de estudiantes, decidieron seguirlos con gesto severo. «Más vale que no se trate de otra payasada de Lockhart», murmuró McGonagall, ajustándose las gafas. Cuando llegaron al claro, Selene ya había transformado la tierra húmeda en arena fina, blanca como playa. McGonagall, pese a su ceño fruncido, no pudo evitar un leve brillo de aprobación en los ojos, transfiguración simple, pero bien ejecutada. La joven Slytherin alzó su varita y varias ramas y algas del lago flotaron en el aire, trenzándose hasta formar postes y una red improvisada. Los murmullos crecían entre los alumnos. De pronto, Selene sacó una bolsa agrandada mágicamente, se metió dentro y salió de nuevo, vestida solo con ropa interior. Un silencio sepulcral se extendió antes de que media docena de gargantas soltaran exclamaciones ahogadas. Algunos alumnos rieron nerviosos y otros, enrojecidos, no sabían a dónde mirar. McGonagall casi se atragantó. «Señorita Wood. Eso es absolutamente inaceptable». Sprout alzó las manos, intentando contener a un grupo de alumnos que ya se arrojaban dentro de la bolsa encantada para imitarla, saliendo con camisetas ligeras o directamente en prendas mínimas. «Por las calabazas de Hufflepuff, regresen a sus túnicas ahora mismo». Selene, sin inmutarse, señaló con la cabeza el improvisado campo de juego. «Profesora, esto se llama traje de baño. Es lo que se usa para este juego. ¿Verdad, chicos?» «Sí», gritaron varios alumnos, encantados por la novedad. Y comenzaron a golpear la pelota mágica que flotaba y botaba en el aire como si hubiera nacido para el volay playa. McGonagall estaba a punto de marchar hacia ella y arrastrarla de la oreja de vuelta al castillo cuando, de pronto, una tela rectangular oscura apareció mágicamente en la cintura de Selene, formando una falda corta que se mecía con el movimiento. La pelinegra bajó la vista, arqueó una ceja y sonrió apenas. «No parece que estorbe». Siguió jugando como si nada, mientras varios muchachos, fascinados, parecían olvidar el balón para mirar el vaivén de sus caderas. En un rincón, Severus Snape observaba con expresión pétrea, los labios fruncidos en disgusto. «Por lo que entiendo», dijo en voz baja, para McGonagall y Sprout, «no está rompiendo ninguna regla explícita. Aunque, ciertamente, sería prudente añadir un poco más de tela. Así mostraría menos piel». La transfiguración de la falda parecía haber sido obra suya. McGonagall le lanzó una mirada aguda, pero no lo contradijo. Mientras tanto, los estudiantes reían, corrían y saltaban en la arena improvisada. Selene, con gesto travieso, parecía disfrutar más del efecto que provocaba que del propio juego. La pluma de Ginny se movía nerviosa, relatando en el diario todo lo que había ocurrido junto al lago, la arena que apareció de la nada, los postes hechos de ramas y algas, los alumnos en ropa ligera jugando a un juego extraño de los muggles que Selene llamó bola y playa. Tom leyó cada palabra con un interés frío, pero cuando llegó al detalle de la arena, se detuvo. Arena, no un puñado transfigurado para un experimento de clase. Hablamos de un terreno entero convertido. Humedad transformada en sequedad, materia blanda vuelta fina y uniforme. Una magia estable y amplia. Sus dedos invisibles parecieron recorrer las páginas, como si pudiera tocar el recuerdo de Ginny. Una sonrisa torcida se formó en aquel eco demente. «Eso no lo hace una niña de 11 años», susurró dentro de la cabeza de la pelirroja. «Ni siquiera yo, a esa edad, hubiese logrado algo semejante sin agotar mi magia durante días». La sombra de orgullo herido lo punzó. Tom Marvolo Riddle, había dedicado su juventud a desentrañar cada secreto del poder, a crear reliquias inmortales y a dividir su alma en pedazos, cada cual ambicionando ser el único y verdadero. Y, aún así, un simple, primer año, había desplegado un poder que rivalizaba con las obras de un mago formado. Si pudiera poseer esa vitalidad, si pudiera absorber esa fuerza, no solo regresaría. Sería más fuerte que el cuerpo original, más fuerte que cualquiera de los fragmentos que intenten disputarme el dominio. El recuerdo de su derrota lo abrazó, un bebé, un niño insignificante, lo había vencido.
El señor tenebroso, reducido a espectro, quebrado. No pudo creer eso al principio cuando Lucius se informó, pero era verdad. Ese fracaso era inaceptable. La imagen de Selene brillaba en su mente como un fuego verde oscuro. Ella será la llave, murmuró Tom con voz serpenteante. Las páginas del diario se estremecieron con un pulso de energía oscura. Ginny sintió un cosquilleo en la mano, un frío que subía hasta el codo. Tom Riddle estaba más vivo que nunca. Sin embargo, el cazador será cazado, pues, es quien terminará siendo la presa. Selene sabía que Tom buscaría drenarla si mostraba tener un gran poder, ya que era solo una sanguijuela. Hubo una reunión del profesorado. El ambiente en la sala de profesores estaba cargado. Las tazas de té sobre la mesa humeaban olvidadas mientras Sprout gesticulaba con ambas manos, con el ceño fruncido. «Inaceptable, Albus», exclamó con tono maternal, pero firme. «Esa niña se pasea en ropa interior frente a medio colegio. Los demás alumnos la imitan. ¿Qué sigue? ¿Bañarse desnudos en el lago como si fueran sirenas?» McGonagall, rígida en su silla, asintió con un gesto seco. «Concuerdo. El decoro debe mantenerse, sobre todo en Slytherin, donde ya bastante problemas de reputación hay. No podemos permitir que la señorita Good convierta el castillo en un circo». Severus Snape, hasta entonces en silencio, cruzó las manos sobre la mesa y dejó que una sonrisa casi imperceptible torciera sus labios. «Vaya, parecéis sangre pura», escandalizados por la visión de un tobillo al descubierto. El golpe verbal fue directo a McGonagall, que se tensó de inmediato. «Severus», replicó ella con un filo de indignación. «No es propio de ti halagar con tanta lisonja a una estudiante». Él sostuvo su mirada sin pestañear. «No la estoy halagando, Minerva. Estoy diciendo que, hasta donde sé, la señorita Selene no ha roto ninguna regla sobre el uniforme. Que a ti o a Pomona os parezca inadecuado como se viste a veces, es cuestión de percepción, no de disciplina». Se produjo un murmullo incómodo. Snape apoyó los codos en la mesa, como un juez que dicta sentencia. Usar un traje de baño en un juego Muggle no es, en definitiva, tan inmoral como lanzar el Maleficio Imperius para tener docenas de amantes, tal como lo hacía vuestro gran James Potter. El silencio cayó como plomo derretido. Sprout abrió la boca, pero no encontró palabras. McGonagall se puso rígida, los nudillos blancos sobre la mesa. ¿Y Dumbledore? Albus apretó la mandíbula con tanta fuerza que la barba le tembló. Ese escándalo había sido una apuñala para ellos. Cuando se supo la verdad fue imposible que no se manchara la imagen del héroe caído. Y, sin embargo, ahí estaba, pronunciado con frialdad por el profesor de pociones, hiriendo no solo la memoria de James, sino también la autoridad moral del propio Dumbledore, que había callado demasiado. Nadie se atrevió a replicar de inmediato. El aire olía a pólvora invisible. Albus, finalmente, habló con calma medida, pero con un tinte de dureza en los ojos azules. «Basta. No estamos aquí para exhumar viejas culpas, sino para mantener la armonía en Hogwarts. La señorita Good recibirá una advertencia formal. Nada más». McGonagall y Sprout se miraron entre sí, contrariadas, pero asintieron en silencio. Snape se reclinó en su silla, victorioso en la quietud, como quien sabe que la daga ya se ha clavado donde debía. En la habitación de Selene, por la noche. El dormitorio estaba en penumbras, iluminado apenas por el titilar de una vela en el buró. El agua del baño conjurado burbujeaba suavemente, dejando escapar vapor perfumado. Selene, con la naturalidad de quien no conoce la vergüenza infantil perdida, se movía en ropa ligera cuando la puerta se abrió y una figura alta y sombría cruzó el umbral. Severus Snape se detuvo en seco. «¿Qué haces?», preguntó con un tono más áspero de lo que pretendía. Selene lo miró y, sin pensarlo, corrió a abrazarlo, hundiendo su rostro en su pecho. «Oh, vamos, papá», dijo con voz suave, notando la tensión en sus hombros. «Si me hubieras criado desde pequeña, seguramente me habrías visto muchas veces sin ropa, antes de dormir o al bañarme, tú o mamá». La incomodidad en los ojos de Severus era innegable. No era la desnudez lo que lo hería,
sino el peso del tiempo perdido. Apretó la mandíbula, tragando esa punzada de tristeza que nunca lo abandonaba. En su mente, la imagen era nítida, él y Lily, escapando lejos de Voldemort, criando a sus hijos en paz. Harry con su sonrisa traviesa, Selene con sus preguntas infinitas. Una familia. Una vida distinta. Pero no fue así. Lily había muerto protegiendo a Harry. Y él, acorralado entre su dolor y su deber, había tomado la decisión más cruel, dejar a Selene en un orfanato, arrancarse a sí mismo la memoria con su propia varita para ocultarla de los ojos de los mortífagos. La perdió una vez, y solo años después, durante el primer curso de Harry, pudo encontrarla en los pasillos de Hogwarts. Selene había gracias a un tipo de piedra filosofal. Y con el sacrificio de Peter Pettigrew como catalizador, logró lo imposible, revivir a Lily. Pero el precio de esa resurrección había sido el silencio. Ahora todos creían que Lily había estado prisionera por años en manos oscuras, y que solo recientemente había regresado. Nadie debía saber la verdad, ni de la piedra, ni del sacrificio, ni de la verdadera identidad de Selene. Oficialmente, ella era Selene Wood, estudiante de primer año, una chica excéntrica fuera de lo común. Pero en realidad, era Selene Snape Evans, medio hermana de Harry Potter, hija de dos mundos destinados a chocar. Severus la acarició en el cabello, con un gesto torpe pero sincero. No sabes cuánto, me pesa todo lo que te he negado, Selene. Ella lo miró con una sonrisa que mezclaba ternura y travesura. Lo sé, papá. Pero no lo perdiste todo. Me tienes ahora. A mamá y a Harry. Y por un instante, Severus Snape, el hombre temido por generaciones de alumnos, cerró los ojos y se permitió sentir lo que tanto había reprimido, que, a pesar de la oscuridad y los sacrificios, todavía quedaba un fragmento de familia. El vapor del baño aún flotaba en el aire cuando Severus, sentado en la butaca de la esquina, dejó escapar un largo suspiro. La vela tembló al compás de su voz grave. En la reunión de esta tarde, hablaron de ti. Minerva y Pomona creen que tu comportamiento es indecoroso. La palabra salió de sus labios impregnada de veneno, como si odiara repetirla. Selene ladeó la cabeza, aún envuelta en una bata ligera, y se dejó caer junto a él, abrazándolo sin reservas. ¿Indecorosa? ¿Por jugar bola y playa con un traje de baño? ¡Qué exageradas! Severus no sonrió. Apenas bajó la mirada, acariciándole distraídamente un mechón de cabello oscuro. No subestimes a esas dos. Si fuera por ellas, ya estarías castigada hasta fin de año. Pero, sus ojos se entornaron con un brillo peculiar, Albus te infravalora. Cree que eres solo una niña con talento caprichoso. Y eso, Selene, es nuestra ventaja. Mientras él siga viéndote como algo inofensivo, puedo frenar a los que quieran imponerte castigos más severos. Selene se acomodó en su hombro, suspirando. Entiendo, ¿y qué sugieres que haga, papá? Sería bueno, dijo él lentamente, midiendo cada palabra, que siguieras, al menos en apariencia, la moda del mundo mágico. No quiero que tus rarezas se conviertan en munición para quienes buscan doblegarte. Selene alzó la vista, con esos ojos verdes que recordaban demasiado a los de Lily. Lo intentaré, respondió, con voz suave. Pero había algo en ese tono, una nota apenas perceptible, que hizo que las alarmas internas de Severus se encendieran. La conocía ya demasiado. Ese, lo intentaré, no era una promesa, sino un disfraz. La abrazó un poco más fuerte, como si en ese gesto pudiera obligarla a no desviarse. Selene, dijo con voz baja y cortante. No te engañes. Lo que para ti es un juego, para ellos es una provocación. Si vas a desafiar al castillo entero, hazlo con la astucia suficiente para que nunca puedan atraparte. La joven sonrió apenas, esa sonrisa suya que oscilaba entre travesura y desafío. ¿No es eso lo que mejor hago, papá? Severus cerró los ojos un instante. Sí, esa era su hija. Un fuego imposible de contener. Pero si no aprendía a ocultar su llama, pronto atraerían miradas mucho más peligrosas que las de MC McGonagall o Sprout.
Severus volvió a sus habitaciones y comenzó a escribir y luego extrajo unos hilos plateados de su cabeza mediante su varita, los cuales guardó en un frasco que amarró a la pata de un cuervo y en la otra la carta transformada en un moño rojo para mandarlo a volar luego. Horas después el cuervo llegó a la casa oficial de Lily. La ventana del cuarto se abrió suavemente con un golpe de alas. Un cuervo negro se posó en el alféizar y dejó caer un pequeño frasco de cristal. Lily reconoció que era un mensaje de Snape. Ese moño rojo era una vieja forma de enviar un mensaje oculto entre ellos, y apuntando con su varita la pelirroja dijo Faina it incantatem. De inmediato el moño se volvió una carta y ella reconoció la caligrafía angulosa de Severus. Con un gesto, abrió primero la carta. Lily, antes de que el rumor llegue a tus oídos distorsionado, prefiero que veas por ti misma. La niña ha sido señalada de indecorosa por Minerva y Pomona tras un juego que organizó en los terrenos del castillo. No rompió ninguna regla, pero ya sabes cómo son. He detenido los intentos de castigo, pero quiero que juzgues tú misma. El ceño de Lily se frunció. Con cuidado, unció el frasco con la varita y lo vació sobre su sien, entrando de inmediato en el recuerdo. La arena, las risas, la pelota, los postes improvisados. Y Selene, en lo que claramente era un traje de baño mogel. Al salir del recuerdo, Lily se llevó la mano a la boca, entre una carcajada y una exclamación de incredulidad. «¿Merlín, indecorosa por eso?», murmuró, con los ojos brillantes de ironía. Se dejó caer en el sillón y volvió a mirar hacia la carta, sacudiendo la cabeza. ¿En serio estos magos nunca han visto un juego de playa?, rió para sí, recordando las vacaciones de su juventud. Un calor le subió a las mejillas al evocar aquel viaje a Francia con sus padres, cuando ella y Petunia habían pasado horas en la costa. Luego a las vacaciones más recientes donde Selene estaba más menos cubierta que durante el jugo de playa, cuando solo había usado bombacha para correr hacia el mar. Lily suspiró con alivio, aunque la sonrisa no se borró de sus labios. Selene, Selene, ¿hasta cuándo escandalizas? Lo haces con inocencia. Su corazón, sin embargo, guardaba una punzada de preocupación. No era tonta, sabía que detrás de la aparente rigidez de Minerva y Sprout se escondía algo más peligroso. El mundo mágico siempre había temido lo que no comprendía. Y su hija parecía destinada a darles demasiadas razones para temer. Apretó la carta contra el pecho y murmuró: «Tendré que hablar contigo, Severus, si nuestra niña va a desafiar al mundo, al menos que lo haga preparada». El 29 de agosto comenzó algo problemático. El cielo apenas clareaba cuando los Gryffindor llegaron al campo de Quidditch a las 5 de la mañana. El aire estaba frío, y el césped húmedo les rozaba los tobillos. Pero al llegar, un grupo de túnicas verdes ya estaba allí, con sus nuevas nimbus reluciendo bajo la luz del amanecer. «¿Qué hacen aquí?», exclamó Angelina, frunciendo el ceño. Marcus Flint, con esa sonrisa torcida que lo caracterizaba, levantó su escoba. «Tenemos permiso. Malfoy trajo estas joyas cortesía de su padre, y si tenemos nuevas escobas, tenemos prioridad en el campo». «¿Prioridad?», bufó Hermione, ajustándose la bufanda con indignación. «Comprar escobas no significa comprar talento. ¿O acaso piensas que una bolsa de galeones puede darte reflejos, Malfoy?». Draco, con los brazos cruzados y el mentón en alto, la observó con desprecio. «Calla, sangre sucia». El silencio se rompió como cristal. Ron dio un paso al frente, el rostro rojo de furia. «Retira eso», rugió, sacando una varita del bolsillo. No era la vieja varita astillada que heredó de su hermano, sino la nueva que Selene le había regalado, y que hasta ahora había guardado con recelo. Apuntó directo a Draco y, sin titubear, gritó: «Slugulus eructo». Un destello verde chisporroteó, y antes de que Malfoy pudiera reírse o burlarse, un espantoso sonido gutural brotó de su garganta. Draco abrió los ojos de par en par. «¡Ah!». De su boca salió una babosa gorda y viscosa, seguida de otra, y otra más. El hedor a tierra húmeda y mucosidad inundó el campo. Los Slytherin retrocedieron en masa, con el rostro pálido de asco,
cuando de repente Draco empezó a toser y a gemir, y del otro extremo de su cuerpo también comenzaron a salir. Un chillido colectivo resonó entre las chicas de Slytherin. Pansy Parkinson se cubrió el rostro con un pañuelo, casi vomitando, mientras Crabbe y Goyle se alejaban con cara de espanto. «Por Merlín, Draco», gritó Flint, retrocediendo. «Eso es repugnante». El propio Malfoy cayó de rodillas, lloriqueando entre arcadas, con las babosas cayendo al césped y retorciéndose en charcos brillosos. Harry y Hermione miraban boquiabiertos. «Ron, funcionó», susurró Hermione, a medio camino entre el horror y la fascinación. Ron bajó la varita lentamente, con una mezcla de orgullo y sorpresa. Por una vez, funcionó. Selene, que estaba detrás, cruzó los brazos y arqueó una ceja, apenas conteniendo la risa. «Bueno, Ronald, parece que la varita nueva sabe obedecer mejor que la vieja. Aunque, admito que quizá exageraste con el alcance del hechizo». Hermione dio un paso atrás, cubriéndose la nariz. «Exageró mucho. Mira cómo está el campo». Harry, aunque preocupado, no pudo evitar sonreír. «Supongo que se lo merecía». Mientras tanto, las profesoras McGonagall y Och, alertadas por el escándalo, llegaron al campo a toda prisa. McGonagall se quedó helada al ver la escena, Draco vomitando babosas por ambos lados, los Slytherin histéricos y los Gryffindor tratando de no reír. «Señor Weasley», tronó McGonagall, con la cara roja. ¿Qué clase de magia es esta?» Ron, con una sonrisa culpable, levantó la varita. Un pequeño hechizo, miró a Selene de reojo. Que salió demasiado bien. McGonagall estaba roja de ira. El aire alrededor de sus lentes parecía chisporrotear de indignación. «Señor Weasley», tronó, apuntándole con un dedo severo. «Usar un hechizo contra otro alumno, en el campo de Quidditch y en público, es una falta gravísima. Usted y el señor Potter me acompañarán inmediatamente». «Pero profesora», protestó Harry. «Yo no hice nada». «Exacto», dijo McGonagall con frialdad. «No hizo nada salvo reírse a costa de un alumno en apuros. Su falta de empatía es igualmente reprochable». Hermione quiso intervenir, pero el rostro pétreo de McGonagall la disuadió. Esa misma tarde, Ron fue llevado a la inmensa sala de trofeos, donde la luz de las antorchas se reflejaba en cientos de copas y placas doradas. «Pulirá cada uno de estos trofeos», anunció McGonagall. «Sin varita. Hasta que pueda ver su cara reflejada en cada uno». Ron abrió la boca en protesta, pero la profesora ya había cerrado la puerta tras de sí. El joven se dejó caer en un banco, resignado. Fue entonces cuando Selene apareció en silencio, con ese andar ligero que parecía flotar entre las sombras. «No pongas esa cara, Ronald», susurró, sacando de su túnica un pequeño frasco con un líquido azul verdoso. «Aquí tienes. Una pasada, y quedará más brillante que el ego de Malfoy». Ron lo miró como si le hubiera dado un tesoro. «¿Lo has inventado tú?» «Mezclé un limpiador Mogel con fórmulas mágicas de abrillantadora», explicó con un guiño. «No es algo oficial, así que úsalo con discreción». Con alivio, Ron comenzó a limpiar. La sustancia actuaba al instante, dejando cada trofeo reluciente sin esfuerzo. Sonrió ampliamente, hasta que una inscripción lo hizo fruncir el ceño. «Premio especial por servicios al colegio Tom Sorbolo Riddle». El nombre brillaba dorado bajo la antorcha. Ron se estremeció al recordar las advertencias de Selene el curso anterior, cuando les habló en secreto de quién era en realidad aquel Riddle, el mismísimo Lord Voldemort en su juventud. «Maldito seas», murmuró Ron entre dientes. El castigo de Harry con Lockhart no sería menos duro de realizar. Por su parte, Harry fue enviado al despacho de Gilderoy Lockhart. La habitación estaba llena de retratos suyos que sonreían y le hacían guiños. «Ah, Harry, mi muchacho», dijo Lockhart, entregándole una pila de sobres. «No hay mejor lección de humildad que responder a tus admiradores. Tinta azul para los niños, dorada para las señoritas, y cursiva elegante, nada de trazos toscos».
Harry suspiró y empezó a escribir. Tras horas interminables de copiar frases pomposas dictadas por Lockhart, sentía que la mano se le iba a caer. Afortunadamente, Selene, como asistente de Lockhart, había organizado y reducido la montaña de cartas, dejándole apenas una fracción del trabajo. Cuando por fin acabaron, Lockhart aplaudió satisfecho. «Magnífico. Eres un prodigio de la pluma, Harry. Ahora, vete a descansar. Tu amiga aquí», señaló a Selene, «se asegurará de que no trabajes demasiado». Cuando Selene y Harry salieron al pasillo vacío, el silencio fue roto por un murmullo. Una voz fría, deslizante, como si viniera de las paredes mismas. «Es sangre, mataré, devoraré». Harry se detuvo en seco, pálido. «¿Lo oíste?». Selene fingió una sonrisa tranquila, aunque su propia piel se erizó. «Sí, yo también la escuché. Tal vez un fantasma, ¿no? Te ves jugando a asustar, o algún espíritu viejo». Harry tragó saliva, aliviado por su tono ligero. «Sí, debe ser eso. Un fantasma». «Seguro», repitió Selene, dándole una palmada en el hombro. Cuando Harry se alejó hacia la torre de Gryffindor, Selene se quedó inmóvil unos segundos más. Sus ojos se oscurecieron y susurró apenas audible. «Can, sigue la voz. Evita al basilisco. No quiero que uno de los nuestros termine petrificado y en manos de Dumbledore». Una sombra humanoide emergió tras ella, inclinándose en silencio antes de desvanecerse en el suelo. Selene respiró hondo y caminó con calma, como si nada hubiera ocurrido. Selene caminaba tranquila por los pasillos vacíos de Hogwarts, el eco de sus propios pasos resonando en las paredes. El aire aún parecía impregnado de aquella voz serpenteante que había escuchado con Harry. De pronto, distinguió una silueta que se acercaba, otra Selene. La recién llegada tenía el mismo porte, el mismo brillo en los ojos. «¿Le diste a Ronald la fórmula limpiadora?», preguntó con naturalidad. La recién llegada asintió en silencio. En ese mismo instante, su cuerpo se estremeció y comenzó a licuarse, deshaciéndose en un charco cristalino que se extendió sobre las piedras. La Selene que había estado con Harry con un gesto rápido de su mano, la verdadera Selene lo evaporó como si nunca hubiera existido. «Clon de agua», murmuró con una sonrisa satisfecha. «Útil, silencioso, y muy, muy ninja». Al llegar a su cuarto, encendió una pequeña lámpara mágica y abrió el calendario que colgaba en la pared. Pasó el dedo por las fechas, murmurando. 14 de septiembre. San Valentín. Recordó, con una media sonrisa, los excesos de Gilderoy Lockhart en su otra vida como María Dolores, tarjetas rosas volando por los pasillos, enanos disfrazados de cupidos, poemas empalagosos gritados en voz alta. Será divertido ver cómo se ahoga en su propio espectáculo. Quizás yo misma pueda meterle turbo a la función, se rió entre dientes, con esa chispa traviesa que la caracterizaba. Pasó la página y su vista se detuvo en otra fecha marcada con tinta brillante. 19 de septiembre, el cumpleaños de Hermione. Se llevó un dedo a los labios, pensativa. ¿Un pastel de bodas? ¿O tal vez un traje especial, traje de novia con estilo de traje de baño de una pieza? Sí, podría ser un detalle inolvidable. Aunque, demasiado inolvidable quizás. Soltó una risita ahogada y cerró el calendario con un chasquido. Primero, sobrevivamos a Lockhart y su festival cursi. Luego ya pensaré en qué regalarle a la pobre Granger. Se dejó caer sobre la cama, cruzando las manos tras la cabeza. Can apareció desde la pared, como una sombra obediente, y ella le ordenó vigilar los corredores cercanos. Mientras tanto, en su mente ya maquinaba cómo mezclar caos, sorpresa y un poco de diversión en los días que venían. Lockhart, como Selene supo que pasaría durante días, preparó su acto del Día de los Enamorados y ella aportó su granito de arena, unas velas aromáticas que despedían una dulce fragancia la cual le agradó a Gilderoy. Una vez aprobados, ella puso un hechizo de compulsión con discreción. Unos días luego llegó el momento de brillar de Lockhart en el Día de los Enamorados. El gran comedor había sido transformado en una pesadilla color de rosa. Corazones flotaban en el aire como globos hinchados, guirnaldas chispeaban con brillantina mágica,
y el olor dulzón de las velas encantadas impregnaba cada rincón, haciendo que algunos estudiantes se sintieran mareados de tanto romanticismo forzado. La gran puerta se abrió de golpe y apareció Gilderoy Lockhart. Vestía un traje rosa chillón con hombreras, capa bordada en lentejuelas y un sombrero coronado por plumas tan altas que casi rozaban las velas flotantes. Sonreía con todos sus dientes, como si acabara de salvar al mundo en lugar de irrumpir en un comedor escolar. A su lado, Selene lo acompañaba en silencio. Ella llevaba un traje de bruja clásico, pero teñido de un rosa empolvado que combinaba con su jefe. Su porte serio hacía aún más evidente lo ridículo de la escena, y aunque se mantenía rígida, en sus ojos brillaba una chispa de diversión contenida. «Queridos alumnos», exclamó Lockhart, extendiendo los brazos. «Hoy celebramos el amor, la amistad, por supuesto, la inspiración que humildemente les brindo cada día». Un murmullo general recorrió las mesas. Algunos Gryffindor se taparon la cara con las manos, los Slytherin bufaron en desdén, y los Ravenclaw parecían debatir si era posible morir de pura vergüenza ajena. Y entonces entró la tropa de querubines, pequeños semiduendes con pañales rosas y alitas blancas que se agitaban torpemente. Llevaban arcos de juguete y bolsitas de cartas y chocolates. Algunos revoloteaban malhumorados, otros lanzaban miradas asesinas a Lockhart, pero todos obedecían gracias al contrato que firmaron, pues en el mundo mágico conseguir trabajo para híbridos o mestizo no era fácil. «Estos son mis querubines del amor», anunció orgulloso Lockhart. «Se encargarán de repartir sus mensajes románticos, por supuesto, las dedicatorias que con tanto cariño ustedes me han escrito». El profesor Flitwick se puso de pie de un salto. Sus mejillas estaban encendidas de indignación. «Esto es inadmisible. Un insulto», chilló con voz aguda, apuntando con su varita hacia los querubines. «Usar mestizos como atracción circense». Lockhart, confundido por la protesta, soltó una risita nerviosa. «Vamos, Filius, es todo en nombre del amor». ¿Quién podría estar en contra del amor? El diminuto profesor lo miraba como si quisiera lanzarle un maleficio explosivo en ese mismo instante. Algunos estudiantes aplaudieron discretamente al ver a Flitwick tan molesto. Por primera vez, el ridículo no parecía recaer sobre ellos. Mientras tanto, Selene mantenía la compostura a duras penas. Internamente estaba al borde de la carcajada. No solo había logrado que Lockhart se hundiera más en el ridículo, sino que el detalle de las velas con compulsión aún no entraba en juego. «Esto es oro puro», pensó para sí misma, aunque en el rostro solo dejó entrever una tensión fingida, como si estuviera soportando la vergüenza. Lockhart, viendo que el rostro de Flitwick hervía de rabia, decidió salvar el momento con una de sus habituales ocurrencias. «Nada calma los ánimos como un despliegue de luz y belleza», exclamó, levantando su varita al techo. Con un movimiento dramático lanzó un hechizo que hizo explotar una serie de fuegos artificiales mágicos. Pero lo que ni él ni nadie esperaba era que chocaran con unas bolsas invisibles que Selene había preparado de antemano, conectadas entre sí por un entramado que al estallar una las otras también lo harían fueran golpeadas o no. El resultado fue inmediato, una cadena de explosiones de colores, mucho más brillantes de lo normal, bañando el gran salón en destellos plateados y rojizos. Un círculo de fuego apareció en el suelo, ardiendo con una intensidad anormal. La mezcla de magnesio, aluminio y oxidantes que Selene había incorporado con cuidado intensificaba el calor y el brillo. Chispas blancas se clavaban como agujas de luz en los ojos de los presentes, y un calor sofocante se elevó hasta el techo. La profesora McGonagall rugió furiosa, más felina que nunca. «Lockhart. Esto es un colegio, no un circo barato de feria». El gran salón era un caos de humo brillante, querubines corriendo en todas direcciones y estudiantes riendo, tapándose los ojos o buscando refugio. En medio de la confusión, un querubín rechoncho se plantó frente a Hermione y, para sorpresa de todos, le entregó un pergamino perfumado con corazones flotantes. Hermione lo abrió, desconcertada, y se sonrojó al leer unas líneas que parecía no haber recibido de nadie conocido. Sus ojos volaron hacia Harry y Ron, como si sospechara una broma, pero ambos parecían tan desconcertados como ella. Hermione dobló el pergamino con brusquedad, lo metió bajo su túnica y dijo con tono cortante: «Esto es una ridiculez». Sin darle tiempo a reaccionar,
Otro querubín se aproximó tambaleándose hacia Harry Potter, el cual intentó huir pues su instinto le decía que corriera. Lo cual hace que el querubín le sujete con fuerza casi sobrehumana, aplicándole una llave de lucha a las piernas cada vez que intentaba huir. Con voz chillona y festiva comenzó a recitar en medio del comedor. Sus ojos son tan verdes como un sapo encurtido fresco. Su cabello es tan oscuro como una pizarra. Desearía que fuera mío, es realmente divino. El héroe que conquistó al Señor Oscuro. El silencio cayó como un golpe en el gran salón. Solo se escuchaba la voz cantarina y desafinada del querubín. Ginny Weasley, que estaba en la mesa de Gryffindor, se volvió completamente escarlata. Reconoció cada palabra. Era su poema secreto, el que había escrito en un arrebato de enamoramiento infantil y que jamás pensó que alguien leería en público. No. Soltó, tapándose el rostro con ambas manos mientras algunos Gryffindor sofocaban carcajadas y los Slytherin se doblaban de la risa, golpeando la mesa. Harry forcejeaba desesperado, intentando librarse del querubín que lo mantenía, entablillado, como si estuviera atrapado en una maniobra de lucha libre. «Suéltenme», gritaba con el rostro ardiendo. El querubín terminó la última estrofa con una reverencia exagerada, mientras el gran salón entero explotaba en carcajadas, abucheos y algunos aplausos sarcásticos. Lockhart, sin comprender la vergüenza ajena que había provocado, aplaudió como si acabara de presenciar una obra maestra. Ah, el amor juvenil. ¿No es hermoso, queridos alumnos? Mientras tanto, Selene observaba la escena con expresión neutra, pero en su interior estaba fascinada. No solo había conseguido intensificar el ridículo espectáculo, sino que ahora un secreto íntimo de Ginny había quedado expuesto ante todos. Un solo empujón en el momento correcto, pensó con frialdad, y todo el castillo se descontrola por sí solo. Durante el resto del día, los querubines de Lockhart continuaron con su tarea de repartir cartas de amor, regalos y mensajes que iban desde lo tierno hasta lo humillante. Cada entrega era una mezcla de carcajadas y bochornos, y a cada paso el ambiente romántico se volvía más enfermizo. El director Albus Dumbledore, en un intento de suavizar tensiones, había agarrado uno de los caramelos decorativos que flotaban en el aire como obsequios. Se lo llevó a la boca con su típica sonrisa bonachona, disfrutando del dulzor. Pero en cuanto el dulce tocó su lengua, el mundo se desmoronó. Ante él apareció, con la nitidez de una pesadilla, Lord Voldemort. «Viejo tonto», dijo con su voz de serpiente, siempre amante de lo inútil, del dulce barato. Y detrás, la figura alta, rubia y elegante de Heller Grindelwald emergió como una sombra de su pasado. «Eres un mal amante, Albus, egoísta, embustero», acusó con un tono glacial. Dumbledore tembló, sus ojos azules perdieron brillo y el bastón de caramelo se le cayó de las manos. La profesora McGonagall, que también había probado un caramelo, se sintió invadida por una sensación de mareo extraño. Notó que Albus estaba pálido, con la mirada clavada en la nada. «Albus, ¿qué te ocurre?», gritó preocupada. Pero antes de poder acercarse, Hagrid entró tambaleándose en el gran comedor, con restos pegajosos de caramelo incrustados en la barba. Su enorme voz retumbó en una ópera improvisada, totalmente desafinada, dedicada a Dumbledore. «Gracias, profesor. Por todo lo que ha hecho por mí», bramó, mientras lo estrechaba en un abrazo que culminó en un sonoro crujido de huesos. El director dejó escapar un jadeo de dolor, atrapado en los brazos del medio gigante. McGonagall quiso intervenir, pero un grito de carcajadas la distrajo. Era Philius Flitwick, volando a toda velocidad montado sobre un libro encantado, sin control alguno. Daba vueltas por el aire, riendo histéricamente, hasta que se desplomó contra una mesa, y aún en el suelo seguía riendo como un loco. Fue entonces cuando Minerva notó un detalle alarmante: los restos de caramelo pegados en la barba de Hagrid, en la boca de Flitwick, en las manos de Dumbledore. Sus ojos se entrecerraron con furia. «Esto tiene el sello de Gilderoy Lockhart». Armada con su varita, se dirigió hacia la oficina del engreído profesor. El camino era una pesadilla, estudiantes lamiendo las paredes, otros arrancándose la ropa mientras mugían como vacas, algunos rodando por los pasillos diciendo incoherencias. Cuando finalmente abrió la puerta de la oficina, el grito le salió del alma.
Lockhart. ¿Qué tienen esos dulces? En la mesa vio una caja de caramelos medio vacía, y las velas aromáticas flotante con la misma forma y se dio cuenta que no eran dulces lo que se llevaron a la boca. Un retortijón feroz la atravesó y cayó de rodillas, gimiendo, antes de desplomarse en el suelo presa de un agudo dolor estomacal. Mientras tanto, la enfermería estaba colapsada. Madame Pomfrey no podía con la marea de estudiantes intoxicados, alucinando o en crisis de histeria. Con un rostro agotado y desbordado, agitó las manos y envió un patronus urgente. San Mungo, necesitamos refuerzos de inmediato. Prácticamente toda la escuela fue internada. Todos, menos un puñado de alumnos y profesores, los Beasley, Hermione Granger, Harry Evans, Selene, Severus y el propio Gilderoy Lockhart, quien observaba la situación convencido de que todo se arreglaría por sí solo. En cuestión de horas, casi medio colegio fue trasladado en lotes, con estudiantes magullados, mareados y algunos con extraños sarpullidos. En San Mungo, los sanadores no daban crédito. ¿Qué clase de locura hicieron en ese colegio?, vociferó un mago calvo con túnica verde. Una intoxicación masiva. Con velas aromáticas y caramelos confundidos. Añadió otra sanadora mientras intentaba estabilizar a un grupo de Hufflepuffs que no paraban de reír histéricamente sin motivo. El rumor se propagó como fuego. Los titulares del Profeta hablaban de el Festival del Amor que casi mata a Hogwarts, y los padres exigían explicaciones. La primera víctima pública fue, por supuesto, Gilderoy Lockhart. Ese charlatán está detrás de esto, gritaban algunos sanadores indignados. Siempre supe que era un fraude. Pero cuando la profesora McGonagall pudo hablar, ella declaró y aclaró con firmeza. No fue el profesor Lockhart. Fue un accidente desafortunado. Los estudiantes confundieron velas aromáticas con caramelos, causando la intoxicación. La culpa no recae en él. Los sanadores se miraron entre sí, contrariados. Oficialmente, el nombre de Lockhart quedaba limpio, aunque el escándalo lo había dejado más ridículo que nunca. La mañana del 15 de septiembre, Hogwarts era un caos. Los pasillos retumbaban con gemidos, vómitos en ráfagas y estudiantes corriendo hacia las letrinas. No solo los alumnos, varios profesores también habían caído. Incluso Lockhart, que fue maldecido pues era culpado porque su espectáculo, un éxito inolvidable, terminó causando todo este malestar y terminó dobladose de dolor, abrazado a su estómago. Más tarde, Selene se encontró con Severus en una sala iluminada apenas por la luz verdosa de las antorchas encantadas. Vaya desastre, murmuró Severus, cruzado de brazos. Jamás pensé que vería medio castillo colapsado por velas y caramelos. Selene sonrió con cierta picardía. Un pequeño error puede volverse un gran espectáculo, ¿no crees? Mira el lado bueno, cada paso así nos acerca a que Dumbledore sea cuestionado. Después de todo, ¿quién permitió el contrato con Lockhart? Severus ladeó la cabeza, frunciendo el ceño. No subestimes a Albus. Sobrevive a los escándalos como una cucaracha. Pero, admito que su imagen está más resquebrajada de lo habitual. Selene bajó la voz, dejando escapar un susurro helado. Mientras tanto, seguimos construyendo terreno. Hogwarts es como un tablero, Severus. Y el director ya empieza a perder piezas. En otro rincón de la escuela, Ginny Weasley escribía febrilmente en el diario, relatando a Tom Riddle cada detalle del desastre. Todo fue una locura, Tom. Estaban todos enfermos, hasta los profesores. La gente decía que era culpa de Lockhart, pero McGonagall lo defendió. Parece que el colegio se desmorona. El joven en las páginas respondió con letra elegante. Durante 1000 años Hogwarts ha estado en pie ante guerras, tormentas e invasiones. No se derrumbara tan fácil, pero por dentro pensaba otra cosa. No me sorprende para nada esto. Hogwarts caerá en desgracia con Dumbledore al mando. Es débil, sentimental. Esta vez no durará mucho más. Y, sin embargo, a medida que escribía, Tom sintió un cosquilleo incómodo. Una especie de inquietud punzante en los bordes de su conciencia. Como si algo invisible rondara el colegio, algo que no era él.
El diario permaneció un momento en silencio, hasta que finalmente surgieron más palabras. Curioso, creo que esto no fue un error. Alguien está haciendo esto. Será recomendable estar vigilantes. El ministerio presiona a Dumbledore. El 16 de septiembre, apenas un día después del escándalo en San Valentín, una lechuza ministerial llegó a la oficina del director. El pergamino llevaba el sello rojo del Departamento de Seguridad Mágica Escolar. Albus lo leyó en silencio mientras McGonagall lo observaba de pie con los labios apretados. El mensaje era conciso, casi frío. La reciente intoxicación masiva en Hogwarts ha generado preocupación en el Consejo de Padres y en el Ministerio. Como director, se le recuerda que su deber principal es garantizar la seguridad de los estudiantes. Se le advierte que, de repetirse un incidente semejante, se reconsiderará su puesto. Dumbledore dejó el pergamino sobre la mesa con gesto grave. Un recordatorio, de que la confianza es frágil, dijo en voz baja. McGonagall apretó la mandíbula. No es un recordatorio, Albus. Es una amenaza velada. El anciano director se quedó pensativo, sus dedos acariciando distraídamente el fénix de su escritorio. En el fondo, sabía que el prestigio que lo había protegido tantos años comenzaba a resquebrajarse. El 19 de septiembre fue el cumpleaños de Hermione. Ese día, en la sala común de Gryffindor, Hermione encontró sobre la mesa central un pastel de bodas de varios pisos decorado con azúcar glas y rosas rojas. En la cúspide, dos figurillas encantadas bailaban, una con su rostro, la otra con el de Ron. La ilusión mágica era tan precisa que todos reconocieron la semejanza. Los murmullos comenzaron de inmediato. ¿Un pastel de boda? Rió Seamus. Pero si parecen los novios. Añadió la vender con malicia. Hermione enrojeció hasta las orejas, respirando hondo para contenerse. Y entonces, entre los demás paquetes, descubrió otra sorpresa, un traje de novia hechizado, hecho de largas tiras blancas que apenas cubrían lo esencial, más parecido a un bañador provocativo que a un vestido. A su lado, un bañador negro con diseño de smoking, destinado a Ron. El silencio fue absoluto por unos segundos, hasta que un estallido de risas y exclamaciones llenó la sala. Ron se puso del color de un tomate, mirando todos lados como si quisiera desaparecer. Hermione cerró los ojos, respiró hondo y murmuró entre dientes. Me voy a controlar. Me voy a controlar. Mientras las carcajadas llenaban la sala común, Ginny Weasley decidió huir antes de que le pasara algo parecido. Subió rápido las escaleras y abrió la puerta de su dormitorio. Pero su corazón dio un brinco, sobre su cama también había un paquete. Lo abrió con manos temblorosas y encontró lo mismo, un pastel en miniatura con figurillas de ella y Harry y, peor aún, un conjunto de novia y bañador a juego. Ginny se puso pálida. Merlín santo. Se apresuró a ocultarlo dentro del baúl antes de que sus compañeras entraran. Mientras lo hacía, pensó con furia y vergüenza. Tengo que esconder esto. Nadie puede verlo. Nadie. El diario de Tom ardió tenuemente bajo su almohada, como si hubiera sentido la turbulencia de sus emociones.